Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Gracias por estar aquí una vez más conmigo. Si le dieron like a este tutorial es porque de pronto les gustó este modelo, cosa que me alegra mucho, cosa que me alegra poder compartir con ustedes. Vamos a ver este modelo que es muy lindo, es muy cómodo. Ya hemos visto varios enterizos en nuestro canal. Los que desean pueden ir a buscar. Aquí debajo les voy a dejar un link donde están todos los enterizos. Este es un enterizo en tela jean, en esa tela, un jean delgadito que queda muy bonito. Puede ser con un poquito de elasticidad si desean, pues para que duerme mejor y para que sea quizás un poco más cómodo. Vamos a mirar cómo hacer esta manga, vamos a mirar cómo hacer el cuello, cómo hacer el bajante, cómo descontar para saber cuánto tenemos que hacer de bajante. Bueno, las personas que no entienden muy bien lo de la unión aquí de la blusa con el pantalón, vamos a aclarar algunos puntos. Y nada, chicos, pues no vamos a perder mucho tiempo porque no voy a perder mucho tiempo hablando porque es un tutorial un poco largo. Entonces no me quiero extender nada tanto. Y no olviden que aquí debajo del tutorial les dejo la tabla de medidas, las teorías para las personas que son nuevas, que aún no las tienen, la tabla de medidas, la teoría de pantalón, de blusa para dama y muchos tutoriales que funcionan como un grupo, como un curso para principiantes, para que las personas que apenas están iniciando en este proceso puedan tener las herramientas necesarias para desarrollar este y cualquier clase de modelo. Además pedirles que por favor, si les gustan mis tutoriales, compártanlos lo más que puedan, por favor. Me ayudan a mí, ayudan al canal y es algo que les agradezco muchísimo. Y bueno, también si me pueden seguir en redes sociales, en Instagram y así en todas partes, para que seamos una familia muy grande y podamos seguir como teniendo la motivación de trabajar y compartir todos los conocimientos, ¿no? Entonces aquí pues vamos a empezar. Vamos a hacer la blusa y el pantalón. La manera como yo lo explico es una manera muy didáctica para que sea fácil de entender para todos. Entonces, nada, no se vayan a perder nada. Estén muy atentos para que después no se me pierdan. Entonces vamos a empezar con la blusa. Entonces empezamos como lo hacemos usualmente. Primero bajamos la medida de escote, que para el caso de mi maniquí son 8 centímetros y medio. Bajamos la altura de busto, que para mi maniquí son 28 centímetros. Y aquí la altura de la medida de talle delantero, que para mi maniquí son 47 centímetros, ¿ok? Y en medio de estos dos puntos marco la mitad, así de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a trazar estas líneas. Veo que el video anterior les ha gustado mucho, cosa que me alegra, cosa que me encanta. Espero que lo hayan compartido. Es un tutorial con muchísimos tips que en realidad nos ayudan increíblemente. Aquí voy a marcar la distancia de espalda, que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio. Prolongo esta línea. Bajo 4 centímetros para la caída de hombro. Marco mi medida de hombro, que es de 13 centímetros según mi maniquí. Trazo una línea. Lo demás es escote. Voy a marcar los contornos. La medida de busto para mi maniquí son 98 dividido en 4, me da 24, más 1 centímetro que le doy al delantero son 25.5, porque me había dado 24.5. La medida de cintura para mi maniquí son 78 dividido en 4, me da 19.5 más 3 centímetros serían 22.5. Ok, aquí voy a marcar la distancia de busto, que para el caso de mi maniquí son 9 centímetros y medio. Los marco aquí y los marco aquí en la línea de altura de busto. A cada lado le voy a dar centímetro y medio porque fue lo que dejamos para la pinza, y voy a trazar estas líneas. Aquí voy a hacer mi pinza con las medidas que marqué y no le voy a definir el radio a esta pinza porque
va más bien un poco como, no va tan ajustado, ¿no? Como se pueden dar cuenta, aquí en esta parte lleva la pinza para que horne un poquito y nos ayude la parte del busto, pero no se ve como tan pegada, ¿ok? Entonces aquí por el costado voy a bajar 7 centímetros, que es la medida de la pinza. Le voy a dar 1 centímetro a cada lado porque la pinza es de 3 centímetros. En los tutoriales que les dejo aquí debajo también les explico cómo eliminar las diferencias de talles en un tutorial, ¿ok? Entonces aquí marco mi pinza y lo que voy a hacer ahora es que voy a cortar mi molde un poco para poder seguir avanzando. Aquí le corto esta parte extra que no nos sirve. Y esta blusita va a llevar la pinza en la tela. Entonces la vamos a hacer en el papel, así de esta manera. La voy a cerrar para poder definir mi costado. Con la pinza cerrada defino el costado, que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros y medio. Entonces pasando por aquí y desde el punto de la cintura voy a definir mi costado, que es de 19 centímetros y medio, y marco una línea con mi pinza cerrada. Esta pinza, vuelvo y digo, la voy a hacer en la tela, entonces por eso la tengo que dejar así en el papel. Entonces, aprovechando que está cerrada, la voy a cortar para poder abrir mi pinza con tranquilidad, ¿ok? A esta parte de la blusa no le vamos a hacer corrección de sisa porque lleva manga, entonces no es necesario, pero sí por esta línea hacia el centro le voy a correr 1,5 centímetros y voy a trazar una línea. Después de trazar esa línea, defino mi sisa. Ok. Ahora le voy a hacer traslado de hombro porque como lleva manga necesito hacerle traslado de hombro. 2 centímetros. Y así por este lado estaría lista la sisa, el hombro. Aquí voy a bajar 1 centímetro para que el cuello no me quede tan ahorcado como tan arriba. Y lo voy a definir. Entonces desde este mi nuevo punto. Ok, muy bien. A esta blusa le vamos a hacer botonera aquí en esta parte, obviamente. Entonces le vamos a hacer una botonera de 3 centímetros. Si yo le voy a hacer una botonera de 3 centímetros de ancho, o sea, una botonera que después de hecha, de doblada, quede de 3 centímetros, yo tengo que descontarle al molde 1,5 centímetros. Entonces eso es lo que voy a hacer aquí. Le voy a quitar a este molde 1,5 centímetros. Ese 1,5 centímetros se pierde, se elimina fuera, no los tenemos más, tenemos que quitarlos. Entonces así de esta manera nos habrá quedado listo el molde del delantero. Lo voy a cortar para que ustedes sepan cómo nos quedó. ¿Ok? Y esta parte, como les digo, sale, ya no es parte del molde. Y aquí le vamos a marcar estas tapitas. Estas tapitas las podemos marcar de aquí del hombro. Podemos bajar aproximadamente unos... Venga, miramos bien cómo están aquí. Podemos bajar unos 20 centímetros más o menos. 20 centímetros. Y aquí podemos correr unos 5 centímetros. Y las podemos hacer, estas tapitas las podemos hacer de 9 centímetros y de unos 3 o 4 centímetros de ancho. Entonces aquí nos quedaría más o menos la ubicación de las tapitas que van, porque no lleva bolsillo, es simplemente unas tapitas de decoración. Oh, me pasé, perdón chicos. Entonces esta sería la ubicación de la tapita. Ok.
Entonces esta tapita la podemos hacer, vamos a hacer como un moldecito si quieren. Entonces dijimos que 9 centímetros y 2 centímetros para la costura a cada lado son 11 centímetros. Y vamos a hacerla, les dijimos que habíamos marcado 4 centímetros, entonces no las vamos a hacer dobles aquí en la parte de abajo, vamos a cortar piezas por aparte. Entonces vamos a darle 1 centímetro de costura a cada uno. Entonces serían 4 centímetros de ancho más 1 centímetro arriba y 1 centímetro abajo de costura. Entonces serían 6 centímetros. Ok. Entonces este sería el moldecito para las tapitas. Que no creo que sea necesario porque con la explicación que hice ahí dibujándolo era suficiente quizás, pero bueno. Entonces este moldecito lo vamos a cortar por 4. 2 tapitas para cada lado. Las cosemos por todo alrededor, 2 tapitas las cosemos por todo alrededor y le pasamos un pespunte. Así para que se vea bonito, porque como es como un enterizo en jean, entonces estas cosas le dan un detalle bonito. Ok, entonces ahí nos quedaría nuestra tapita lista, más o menos acá. Ok, perfecto, listo. Entonces eso sería con la blusa de la parte de adelante. Ahora vamos a mirar la parte de atrás, que también es muy sencillo, es muy similar a todo lo que ya hemos hecho. Entonces vamos a bajar 2 centímetros para el escote, que es lo que siempre bajamos. La altura de busto, igual como lo hicimos en el delantero, que son 28 centímetros. Y el talle de espalda, que para el caso de mi maniquí son 44 centímetros. Marco la mitad en medio de estos 2 puntos y trazo mis líneas. Así, de esta manera. Aquí por esta parte vamos a marcar el ancho de espalda, que dijimos que eran 20.5 para el caso de mi maniquí. Prolongo esta línea y bajo 4 centímetros para la caída de hombro. Además voy a marcar mi medida de hombro, que dijimos que era de 13 centímetros. Trazo la línea y lo demás es escote. Muy bien. Aquí voy a añadir este pedacito de papel para hacer el traslado de hombro de la espalda, con lo que le quitamos al delantero. Le quitamos 2 centímetros, entonces aquí se los vamos a dar a la espalda para recuperar esa medida. Trazamos la línea y aquí unimos los puntos. Siempre que hagamos esta parte, salgamos como 1 centímetro para que case con el delantero, si no, no va a casar. Ok, y aquí subimos así de esta manera. Muy bien, entonces aquí vamos a ubicar los contornos. El contorno de busto para mi maniquí dijimos que era 98 dividido en 4, me da 24.5, los coloco tal cual. La medida de cintura dijimos que era 78 dividido en 4, me da 19.5 más 4 centímetros, serían 23.5. Esos 4 centímetros que di de más, voy a usar 2 centímetros aquí en el centro de espalda y voy a marcar desde ese punto la mitad hasta este otro punto y 1 centímetro a cada lado. Ok. Además de eso, voy a marcar mi medida de costado de aquí, pasando por este punto a donde mide, o sea acá. Ok. Estando eso, voy a marcar todas mis líneas. Entonces, el costado hasta este punto, mi pinza que la prolongo hacia arriba y aquí la marco así, 1 centímetro a cada lado. Y esta línea la llevo a perder al escote en 0. Y estando eso listo, lo único que me queda por hacer es cerrar mi sisa. ¿Se dan cuenta? Facilísimo. Esto es algo que ya lo hemos hecho varias veces, entonces
debería salirnos muy fácil. Las personas que son nuevas en el canal pueden tomarse el tiempo, verlo despacio. Y también les sugiero que vayan a ver los otros tutoriales. En este momento tenemos como 128 tutoriales. Es demasiado trabajo. En realidad ha sido un gran esfuerzo. Espero les haya servido. Espero hayan aprendido, porque esa es la idea. Que ese tiempo invertido y esa dedicación haya tenido efecto, ¿no? Entonces aquí, bueno, recortamos esta parte que es la única que nos queda. Y vamos a tomar la medida del recorrido de las sisas. Ok, el recorrido de las sisas, entonces en este caso sería 24. Y en este caso sería 25. Ok, entonces vamos a hacer la manga. 24 más 25, entonces me da 49. Perfecto. La manga es una manga sencilla que no tiene ningún problema, es una manga ancha completamente. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a dar una copa de 13 centímetros. Cuando las mangas son pegaditas, así como las hemos visto para los vestidos de novia y vestidos de fiesta que van pegaditas, la copa debe ser de 15 centímetros. En este caso, cuando las mangas son cortas y son anchas, entonces le podemos hacer la copa de 13 centímetros, ¿ok? Entonces bajamos 13 centímetros y yo le voy a dar a esta manga un largo de 26 centímetros. Ya ustedes deciden qué tan larga la hacen, pero yo creo que ese largo estaría bien. Entonces aquí, pues para una talla 8 o 10 como mi maniquí, ¿no? Aquí simplemente prolongo estas líneas. Entonces estos 49 centímetros que me dieron los voy a dividir en 2 y me da 24.5. Entonces de aquí voy a llevar a caer esos 24.5 donde me caigan, ¿no? Que sería en este caso aquí. Ok, trazo una línea. Y esos 24.5, que es esta medida, lo voy a dividir en 3. Entonces me da 8.1. Entonces marco 8.1 y 8.1. Por este punto voy a subir 2 centímetros, en este caso de esta blusa, y por este lado voy a bajar 1 centímetro. Estando marcados esos puntos, los voy a unir así de esta manera y así de esta manera. Ok, y aquí entonces ustedes, como para que sepan qué tan larga, qué tan ancha la pueden dejar, vamos a hacer una cosa para que la puedan ajustar a todas las medidas. Aquí prolongamos así con puntos una línea punteada, más o menos como para saber si la trazáramos recta cómo sería, y vamos a entrarle 1,5 centímetros. Y a esos 1,5 centímetros vamos a trazar la verdadera línea. Así para que no nos quede tan recta, pero que sí nos quede un poquito rectita. Entonces aquí la manga nos va a quedar ancha. Ok, y le hacemos un dobladillo, como pueden ver ahí tiene un dobladillo como de 3 centímetros a máquina. Entonces si quiere, venga, se los damos de una vez para aquí. Tiene dobladillos grandes a máquina. Eso es parte del modelo, parte de la decoración del vestido, del conjunto. El pantalón se ve que también tiene un dobladillo como de unos 5 centímetros. Entonces tenemos que hacerlo así para que se vea bien, ¿ok? Entonces por aquí doblamos y vamos a cortar la manga. Esta manga no tiene parte de adelante, no tiene parte de atrás. Vamos a hacerla igual en ambas partes porque una manga queda completamente suelta. Entonces aquí ya cortamos por donde. Yo nunca le doy costuras a los moldes que hago, pero aquí le decidí darle la costura, pues costuras no le he dado, le di solamente el dobladillo, pues porque es parte como del modelo, lleva esos dobladillos grandes, ¿no? Ok, entonces vamos a dejar así por ahora. Vamos a pasar a hacer el pantalón y vamos a empezar con el delantero. Entonces aquí tengo un papel. Aquí tengo este papel
Entonces vamos a empezar, ya, parte que está como mejor. Entonces aquí vamos a empezar, voy a empezar como hacemos usualmente cuando hacemos los moldes de pantalón. Entonces vamos a bajar la altura de tiro. La altura de tiro se saca con la cuarta de cadera más 1 centímetro. Entonces la cadera para mi maniquí son 100 centímetros dividido en 4 serían 25 más 1 centímetro serían 26. ¿Ok? Y de aquí hacia allá coloco la cuarta de cadera en el molde delantero. Así de esta manera. Entonces ahora simplemente construimos este cuadrado, casi rectángulo, okay. No, cuadrado. Ok, ahora aquí por esta parte vamos a subir 4 centímetros, siempre son 4 centímetros, para todas las tallas son 4 centímetros, entonces marcamos 4 centímetros, trazamos una línea y vamos a buscar la mitad vamos a marcar la línea de quiebre o la línea de aplome. Esa línea la marcamos en la mitad más 1 centímetro hacia el tiro, esta es la parte del tiro. Entonces más 1 centímetro. Entonces teniendo la ubicación vamos simplemente a escuadrar. Muy bien. Yo a mi pantalón le voy a dar un largo de 105 centímetros de largo. Aquí me faltó un poquito. 105 centímetros de largo, ya le marqué el largo y también le voy a marcar la altura de rodilla, que para el caso de mi maniquí son 60 centímetros. Esta medida de altura de rodilla, si no la saben sacar, la pueden sacar de la tabla de medidas que estoy dejando aquí debajo. Muy bien, ahora voy a escuadrar estas líneas, esta línea y esta línea, las voy a escuadrar. Y la medida del largo de pantalón, pues eso sí ya depende de la clienta, ¿no? Muy bien. Entonces aquí lo que voy a hacer por esta parte, entonces aquí por este lado voy a marcar la medida de tiro, que para mi molde, la talla maniquí, que es una talla 10, serían 4 centímetros de profundidad de tiro. Entonces lo marcamos así, de esta manera. Y aquí trazamos una lineecita. Yo diría que recta y de pronto la suavizamos un poquito. Este tiro es mejor que no quede tan marcado porque como es un pantalón que recoge y horma mucho, entonces de pronto nos puede dar problema. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner la medida de ancho de bota. El ancho de bota normal para una talla 10 más o menos puede ser 22 centímetros. Entonces marcaríamos 11 centímetros a cada lado. 11 centímetros aquí y 11 centímetros aquí, y de la misma manera lo haríamos en la bota, 11 centímetros y 11 centímetros, ¿ok? Muy bien, entonces estas partes las unimos con una línea recta, igual esta, y esta parte la vamos a unir con una línea un poco curva, ¿ok? Muy bien. Entonces una cosa, chicos, aquí vamos a marcar la medida de cintura. La medida de cintura para mi maniquí son 78 dividido en 4 me da 19.5 más 3 centímetros porque le voy a dar una pinza, entonces serían 22.5. Los marco de aquí hacia el costado y inmediatamente marco mi pinza aquí en la línea de aplome, 1,5 centímetros a cada lado, y le doy una profundidad de 13 centímetros. Ok, y voy a trazar esas líneas. Entonces así, de esta manera. Y aquí por este lado cierro mi costado. Muy bien. Ok, chicos, aquí esta parte es lo que les quiero explicar. Para el caso de este pantalón podríamos trazar esta línea si fuera un pantalón básico o pues un pantalón normal. Trazar esta línea así, de esta manera hasta la cadera, pero como el pantalón va recto desde acá,
entonces yo simplemente lo voy a dejar recto. El pantalón, en realidad la línea por donde lo voy a cortar va a ser esta, no va a ser esta, ¿ok? Entonces lo mismo que yo le estoy dando a este pantalón aquí en esta parte, que son 2,5 centímetros, se los voy a dar aquí a este costado también, perdón, aquí en la entrepierna también 2,5 centímetros, porque si no lo hago el pantalón se me va a torcer. Entonces 2,5 centímetros, y aquí entro y corrijo la línea al tiro. Ya no me va a quedar esa curva tan pronunciada, pero tampoco me va a quedar recta. Si se dan cuenta, me queda un poquito curva aquí en esta parte. Entonces así, si se dan cuenta, la modificación para el pantalón fue muy sencilla. Y aquí le voy a dar 5 centímetros de dobladillo. Tampoco, como les digo, no suelo hacerlo, pero lo voy a dar porque es parte. Ok, les decía que aquí le bajamos 5 centímetros, porque la cámara otra vez se me cortó. Bajamos 5 centímetros, lo hago porque es parte del diseño, parte del modelo que lleva dobladillos grandes. Entonces, bueno, aquí marqué los 5 centímetros y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cortarlo para ver cómo nos quedó realmente el molde, ¿ok? Entonces vamos a cortar. Ok, muy bien, entonces así de esta manera nos habría quedado el delantero del pantalón. Este es el delantero. Okay. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a mirar cómo sería el molde de la espalda. Entonces aquí yo tengo otro papelito y vamos a trabajar aquí el molde de la espalda. Vamos a dejar unas líneas a los costados y a la parte de arriba para tener espacio a la hora de tener que prolongar nuestras líneas. Entonces lo hacemos así y lo hacemos así. Siempre tenemos que dejar unos espacios, pueden ser unos 10 centímetros más o menos si desean, como para, bueno, igual o si no les alcanza después le añaden un papelito, eso no es problema. Entonces aquí vamos a empezar como empezamos con el delantero. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a marcar hacia abajo la medida del largo de tiro más 1 centímetro como lo hicimos en el delantero, o sea 26, y para hacia este lado vamos a marcar la medida de cuarta de cadera. Ok, entonces la cadera para mi maniquí son 100 centímetros dividido en 4 me da 25, entonces eso es lo que vamos a poner aquí en esta parte. Entonces marcamos aquí 25 centímetros. Oh, me quedó mal aquí, 25. 25, esta no la cuenten, por favor. Es esta, ¿ok? Entonces vamos a hacer nuestro cuadro. Hacia allá y hacia acá. Muy bien, entonces ahora, al igual que lo hicimos en el delantero, vamos a subir 4 centímetros. 4 centímetros, trazamos una línea. Y vamos a marcar la línea de aplome como lo hicimos en el delantero. Entonces buscamos la mitad, marcamos un punto, corremos 1 centímetro hacia el tiro, o sea hacia allá, 1 centímetro, y por ahí marcamos nuestra medida de aplome, escuadrando nuestras líneas. Ok, muy bien. Una vez hecho eso, voy a definir los largos. Yo dije que a mi pantalón le daba 1.5 de largo, o sea aquí voy a prolongar esa línea, y que la medida de altura de rodilla para el caso de mi maniquí son 60 centímetros, ¿no? Entonces voy a escuadrar esas dos líneas que acabo de marcar. Esta que es la medida de rodilla y esta que es la medida del largo. Muy bien. Entonces una vez hecho eso, voy a marcar la medida del tiro de mi pantalón, que para la espalda son 8 centímetros. Entonces 8 centímetros, así de esta manera, y trazo mi línea aquí curva, que es mi línea de tiro.
¿ok? Muy bien. Entonces aquí viene la parte importante donde ustedes se me pueden perder si no están muy concentraditos. Así que por favor, por esta línea de quiebre vamos a subir 3 centímetros. 3 centímetros, ¿ok? 3. Y de ese punto a caer sobre esta línea vamos a trazar, a marcar la medida de la cuarta de cintura más 3 centímetros. Entonces, si mi cintura es de 78, dividido en 4 me da 17.5, ¿verdad? Entonces, más 3 centímetros para la pinza me da 22.5. Entonces yo de este punto a caer sobre esta línea que tengo aquí extendida, voy a marcar la medida de cintura a donde caiga. Entonces caeríamos aquí. Entonces trazo esta línea. Ok. Y ahora en medio de estos dos puntos yo voy a marcar mi pinza. Ok. Entonces marco mi pinza y a cada lado le voy a dar 1,5 centímetros. Y a esa pinza le voy a dar una profundidad de 13 centímetros. La dirección en la que ustedes hagan la pinza ya es parte del diseño. La pueden hacer recta, la pueden hacer escuadrada con esta línea. Eso ya es parte del diseño. Entonces yo la voy a hacer escuadrada con la línea de la cintura. Pero no necesariamente tiene que ser así. Como les digo, eso es parte del diseño. ¿Ok? Entonces ahora de este punto voy a marcar una línea a este punto de 3 centímetros. Así, de esta manera. Ok, muy bien, chicos. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a poner la medida del pantalón. Mucha atención aquí con lo de la bota. La bota, la medida normal para la talla 10 son 22 centímetros. La medida de rodilla, de ancho de rodilla, la pueden sacar de la tabla de medidas que dejo aquí abajo. Entonces para la talla 10 es 22. Pero el molde de la espalda siempre lleva 3 centímetros más. Eso lo dice la teoría que yo les dejo a ustedes, ¿no? Y así debe ser. Yo creo que ustedes se han dado cuenta, incluso se arreglan pantalones, se dan cuenta que la pieza de la parte de la espalda es más ancha en la bota y en todas partes generalmente que la parte de adelante. Entonces lo que quiere decir que si aquí son 22, la bota, la parte de atrás debería llevar 25, ¿ok? Entonces serían 12,5 y 12,5 a cada lado, ¿verdad? Pero a este modelo, recuerdan ustedes que yo le di 2,5 centímetros a cada lado. Entonces lo mismo tengo que hacer con el molde de la espalda. Entonces, si son 12,5 centímetros más 2,5 centímetros, entonces serían 15 centímetros, ¿verdad? Que tengo que marcar a cada lado. Entonces vamos a marcarlos hacia allá y vamos a marcarlos hacia acá. Espero estar siendo clara. Y lo mismo lo vamos a hacer en la bota porque es recta y va igual de ancha en la rodilla que en la parte de abajo. Ok, entonces así de esta manera yo voy a trazar estas líneas para unir la bota con la rodilla e igualmente aquí. Y ahora con esta línea, con esta regla curva, voy a trazar esta línea para que no me quede del todo recta y el tiro no me vaya a quedar feo, para que me quede aquí un poquito de curva. ¿Ok? Bueno, aquí por la parte del tiro, esta es la línea de tiro y aquí por la parte de la línea de cadera, perdón, esta es la línea de tiro y esta es la línea de cadera. Entonces vamos a poner nuestra medida de cadera. Nuestra medida de cadera para mi maniquí, vuelvo y les digo, son 100 centímetros dividido en 4, me da 25 centímetros, pero aquí al molde de espalda, en este trazo de enterizo, que es un trazo diferente, vamos a darle 2 centímetros. Esto lo estamos haciendo solamente en el molde de la espalda. Vamos a darle 2 centímetros para que nos quede suelto, para que no se nos abran los bolsillos, para que quede un pantalón bastante informal. Entonces le vamos a dar 2 centímetros, lo que quiere decir que serían 27 centímetros. Entonces extendemos esta línea 2 centímetros hasta aquí.
Y aquí simplemente vamos a unir estos puntos en línea recta y igualmente aquí en línea recta. Ahorita lo que tenemos que hacer es traer los moldes del delantero y asegurarnos de que los estén bien. ¿Cómo los rectificamos? Los rectificamos alineando estas líneas de rodilla, de tiro y de cadera. Entonces aquí vamos a alinear esta línea de cadera y hacemos hacia arriba. Miren, si se dan cuenta que aquí me sobra. Entonces tenemos que tener esa precaución, más que nada también para saber de dónde nos está sobrando. Bueno, aquí el largo está bien, no hay problema. Este es un poquito más largo porque tiene la medida de dobladillo que no se le ha dado a la parte de la espalda. Pero entonces aquí nos está sobrando. Esa es la manera de cortar, de corregir. No esperen a llegar a la máquina para que de pronto le salga uno más largo que el otro y ustedes no sepan de dónde, si es que le está sobrando o es que le está faltando, ¿no? Eso tienen que hacerlo aquí cuando están haciendo los moldes. Entonces esta línea la rectificamos acá. Esto ya no va. Aquí voy a marcar los 5 centímetros que le estoy dando de dobladillo porque lo hice con el delantero, entonces voy a hacerlo con la espalda. Así. Y así de esta manera nos quedaría listo nuestro molde de espalda. Si ustedes aquí les sienten que quedó muy forzado, lo suavizan un poquito, pero a la hora de coser eso se va a desvanecer. Muy bien, entonces vamos a cortar este molde para saber cómo nos quedó y poder pasar a concluir los puntos que nos convierten estos trazos en un enterizo. Ok, entonces así de esta manera nos habría quedado listo nuestro molde de pantalón. Ok, el delantero, la espalda, o lo único que nos falta por hacer es vamos a hacer el bolsillo. Entonces al bolsillo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por aquí vamos a bajar unos 5 centímetros, marcamos un punto. Y después vamos a bajar, puede ser, vamos a hacerle una boca de 16 centímetros. ¿Ok? Estos bolsillos pueden hacerlos, como este pantalón está quedando suelto de cadera, el tiro no está quedando colgado por la manera como lo estamos haciendo, pueden simplemente hacer unos bolsillos sueltos que no vayan metidos ni aquí ni aquí, porque no se van a abrir por la manera como hicimos el molde, ¿no? Entonces podemos hacer lo que llamamos nosotros el bolsillo de pera, que sería como algo así. Entonces esta parte del bolsillo, este molde lo cortaríamos 2 veces, ¿ok? Y aquí iría el bolsillo. Entonces no tendríamos que meterlo ni aquí ni aquí, porque a veces cuando lo metemos aquí nos tira un poco, entonces es mejor tener la libertad. Este pantalón queda sueltico de cadera, ¿ok? No es como los otros, por ejemplo, levantacolas, que son así como bien ajustados. No, este va a quedar mucho más cómodo. Ok, entonces así de esta manera estarían listos los moldes delantero y de espalda. Entonces ahora vamos a hacer la conversión a enterizo. Ok, entonces para eso lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un pedacito de papel, así puede ser este. Sobre este pedacito de papel vamos a trazar una línea. Quiero explicarles algo. Siempre, bueno, siempre no. La mayoría de los casos, no, siempre los enterizos llevan en la unión de la blusa y de la falda. Hay que darle un aumento normalmente cuando es un enterizo que no es tan ancho, ni la blusa es así como bombachita, de 4 centímetros. Entonces esto va extra para que le dé movimiento y para que no nos moleste el tiro. Entonces esa pieza a veces se la incluimos a la blusa y al pantalón, pero en el caso de este pantalón, de este conjunto, como ustedes pueden ver, es una pieza que va aquí extra, va aparte. Entonces vamos a aprovechar y la vamos a hacer aparte, si no la tendríamos que incluir en el molde del pantalón y en el molde de la blusa, alargar los dos.
Entonces en este caso esta pieza se ve que va esa pieza se ve que es de 4 centímetros, entonces vamos a correr 2 centímetros hacia arriba y 2 centímetros hacia abajo. 2 centímetros hacia arriba y 2 centímetros hacia abajo. Y voy a trazar unas líneas. Ok, así de esta manera. Entonces aquí vamos a tomar los moldes del delantero. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar los moldes sobre estas líneas que acabamos de trazar aquí. Entonces este es el molde del delantero, entonces vamos a tomar el molde del delantero. Aquí el molde lo voy a dejar corrido 1,5 centímetros, porque a esto tenemos que ponerle un bajante de 1,5 centímetros. Entonces lo voy a correr 1,5 centímetros aquí y de ahí para allá lo voy a poner, porque aquí lo que vamos a hacer es vamos a rectificar los moldes, porque igual las piezas van separadas. Entonces aquí, de aquí a aquí iría nuestro molde, y entonces de aquí hacia abajo vamos a marcar nuestro molde del pantalón. Esta pieza va a ir aparte, esto va a ser una pieza aparte. Ok, y este sí pues lo ponemos desde acá, porque este sí va a venir hasta aquí. Ok, muy bien. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es simplemente rectificar el molde para saber de qué ancho nos va a quedar esta pieza. Ok, ¿se dan cuenta? Pero aquí fíjense una cosa que queda mal y no puede quedar así. Las pinzas deben coincidir. Entonces esta pinza que está acá la tengo que correr para que me coincida con este. La medida es la misma, pero la ubicación está diferente. Esta pinza yo me olvidé y tenía que haberla marcado con la medida de ancha de busto para que me hubiera coincidido con el pantalón, con la blusa en este caso. En este caso la pinza debería ser marcada en la medida de ancho de busto. Entonces, pero bueno, si a ustedes les llega a pasar lo mismo que a mí, entonces simplemente la reubican para que quede enfrentada, porque estos dos moldes van a quedar separados por esta pieza, pero necesitan coincidir estas pinzas para que visualmente se vea bonito, ¿ok? Entonces, estando así listo, yo los retiro y voy a cortar esta piecita. Este conjunto, parece que lleva cierre atrás, porque como ustedes se dan cuenta, el pantalón no se ve partido adelante, no lleva cierre adelante, lo que quiere decir que tiene que llevar cierre atrás, porque si no, no hay manera de que se lo coloque. Entonces quiere decir que esta piecita aquí iría a doblez de tela, ¿ok? Y el pantalón llevaría, el enterizo llevaría el cierre en la parte de atrás. Ok, entonces esto iría aquí así. De esta manera sería el trazo del delantero, ok. Voy a pegarlo un momentico con cinta para que no se me pierdan las piezas. Y aquí igual. Ok, entonces así nos quedaría el molde del delantero, ok. Perfecto, entonces ahora vamos a hacer lo mismo con el molde de la espalda. Vamos a sacar este pedacito que no lo necesitamos y vamos a trazar una línea también. Esta línea que yo la trazo es una línea para ubicar nada más. Voy a trazarla suspendida para ver si de pronto así no se me confunden. Es simplemente para tener un punto de referencia para bajar 2 y subir 2. Esta es una manera didáctica que yo lo hago para que ustedes me entiendan. Podría simplemente hacer un cuadrado de 2 centímetros, de 4 centímetros y ubicar los moldes. Eso lo puedo hacer, pero yo quiero que ustedes sepan exactamente, quiero que les quede más claro. Ahora, una cosa, chicos, esperen, ya les explico. Si este conjunto no llevara esta pieza, sino que fuera simplemente unido con una costura a la blusa del pantalón, entonces este molde tendríamos que cortarlo por esta línea y quedarían 2 centímetros de aumento para el pantalón
2 centímetros de aumento para la blusa. No podemos darle los 4 al pantalón o los 4 a la blusa, por favor, que esto les quede muy claro. En este caso, porque lleva esa pieza, entonces jugamos y la utilizamos como parte del modelo. Pero si no fuera así, si fuera simplemente una costura de unión en la cintura, entonces serían 2 para el pantalón y 2 para la blusa. Ok, adelante y atrás de igual manera. Muy bien, entonces ahora aquí vamos a ubicar los moldes como lo hicimos con el delantero. Voy a ubicarlo aquí. Quizás lo voy a pegar para que me quede de una vez listo. Y aquí voy a ubicar este otro. Ok. Entonces aquí simplemente defino el costado. Estas dos pinzas sí me quedaron bien enfrentadas, entonces con estas pinzas no hay problema. Ok. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar. Muy bien, ok, entonces así nos quedaría. Entonces aquí las piezas serían esta pieza para el pantalón, esta pieza aparte, esta pieza iría por 2, porque aquí va el cierre que viene por esta parte, pasa por esta pieza y llega al pantalón. Más o menos podemos bajar unos 20 centímetros. Para el cierre le damos una profundidad de 20 centímetros. Entonces así de esta manera quedaría listo el molde de la espalda del enterizo. El molde de la espalda del enterizo y el molde del delantero del enterizo también igualmente. Así, esta piecita, esto sería para la manga. Y aquí simplemente en este, que no le hemos definido lo del bajante, entonces lo del bajante sería sencillo. Como le quitamos 1,5 centímetros, quiere decir que tenemos que hacer un bajante de 3 centímetros. Entonces vamos a mirar, vamos a trazar una línea. De ese largo. Y a esa línea, esa pieza la vamos a cortar de 8 centímetros. Va a quedar de 3 centímetros, pero como va doble, serían 6 y 1 centímetro de costura a cada lado, entonces serían 8 centímetros. 8 centímetros. Trazamos esta línea. Y este sería nuestro bajante. Esta pieza tendría que ser por 2, una para el lado derecho, otra para el lado izquierdo. La tirita que va en la cintura ya corta una tirita, pues digamos unos 80 centímetros de más de la medida de cintura para que la pongan ahí en la cintura, ¿ok? Entonces esto sería, digamos, las costuras. Esto sería también la costura. Aquí iría doblada así de esta manera. Y este sería nuestro bajante. Aquí lo coseríamos a 1 centímetro. Ya después de que le dejemos las costuras a la blusa. Y así nos quedaría listo nuestro bajante. Entonces ya en un lado van los ojales, en otro lado van los botones. Y esto pues es simplemente decoración, ¿no? Porque como dijimos, el conjunto debe en este caso de llevar cierre atrás, porque el pantalón no se abre. Como ustedes se dan cuenta aquí en la foto, el pantalón no se abre, ¿ok? Ok, chicos, entonces así de esta manera estaría listo nuestro tutorial. La parte de adelante, la parte de atrás, la manguita
estas piecitas. Este es un trazo diferente que lo hicimos hoy un poco diferente. No es un pantalón que va a quedar tan apretado, va a quedar más bien sueltico y nos va a dar un poco más de movilidad. Entonces va a ser mucho más cómodo, ¿ok? Para cualquier persona, para cualquier edad, para cualquier talla, nos queda perfecto. Ok chicos, entonces así de esta manera habríamos terminado nuestro tutorial de hoy. Perdone que lo hice muy rápido quizás, pero ya pues ustedes pueden irlo mirando las veces que quieran. Y si tienen alguna duda simplemente me escriben y yo con mucho gusto se las aclararé. Ok chicos, un beso, un abrazo, los quiero mucho. Por favor compartan los tutoriales y nos vemos en una próxima oportunidad.